Buenas tardes, mi nombre es Ameira Millamilet Pérez Méndez y soy estudiante del CETIS número 79. Y el día de hoy voy a exponer acerca de los ácidos nucleicos, el ADN y ARN. Como introducción, las siguientes diapositivas tienen como propósito explicar el origen de la genética, la historia que ha conllevado, así como hablar de los ácidos nucleicos, el ARN, ácido ribonucleico, y ADN, ácido desoxirribonucleico, así como dar su estructura, sus principales características y cuál es su función. Para comenzar, ¿qué es la genética? Bueno, la genética es una rama de la biología que estudia la herencia y la variación biológica. Intervienen en mecanismos mediante los cuales los progenitores heredan su información a su descendencia. Esto quiere decir que estudian cómo el ser humano transmite sus características físicas, biológicas a toda su descendencia, como se muestra en la figura. Cómo un padre y una madre transmiten sus características a sus hijos y dan diferentes rasgos que los distinguen a cada uno. Y esto va sucediendo de generación en generación. A Gregorio Mendel se le considera como el padre de la genética, ya que determinó algunos de los mecanismos hereditarios de rasgos dominantes y recesivos. Sin embargo, la historia de la genética fue algo larga y comienza con Friedrich Miescher en 1869, con el descubrimiento de los ácidos nucleicos, ya que él aisló los núcleos de las células como una sustancia ácida a la que él originalmente llamó nucleína. Posteriormente se cambió a ácido nucleico, aunque estas sustancias no se relacionaron inmediatamente con la herencia, ya que para que en esa época se pensaba que la herencia era transmitida por las proteínas. Así que fue el primer punto importante para la genética. De ahí siguió Avery y sus colaboradores en 1943. Ya que él dio la evidencia directa de que el ADN era el portador de la información genética, cuando él y sus colaboradores descubrieron que el ADN extraído de una cepa virulenta del neumococo volvía permanentemente virulenta a una cepa que no lo era. Así que ellos llegaron a la conclusión de que el ADN extraído de la cepa virulenta era el portador del mensaje heredable causante de la virulencia en las células receptoras, y con eso hicieron un experimento que se muestra en la imagen. Y posteriormente siguió con James Watson y Francis Crick. Ellos en 1953 postularon el modelo de la estructura del ADN. Bien, el ADN o ácido desoxirribonucleico tuvo las siguientes características gracias a la estructura creada por los científicos antes mencionados. Estas son que era una macromolécula o es una macromolécula muy larga compuesta por bases nitrogenadas, las cuales son la adenina, guanina, timina y citosina. Tienen una estructura gigante de hélice y el azúcar que la compone es el azúcar desoxirribosa. Contiene grupos fosfatos y sus bases nitrogenadas. Primero, la unión de la timina y la adenina se unen por un doble enlace por puente hidrógeno, como se muestra en la imagen de la derecha, y la unión de la citosina y guanina se unen mediante un triple enlace por puente hidrógeno. Estas cadenas van en direcciones opuestas. Su función principal es la de contener la información genética de los seres vivos y guardarla. Posteriormente a la estructura que se había creado, se propuso un proceso semiconservativo del ADN, en el cual la mitad de la molécula sirve para molde para que se forme la otra mitad. De esta manera se produce así una nueva molécula completa de ADN y la capacidad del material genético para replicarse con exactitud. Es por eso la posibilidad de que en la actualidad, y bueno, desde hace muchos años, los padres puedan heredar sus características a los hijos. Bueno, ya sabemos que pues a veces puede que no se note demasiado, pero esto siempre va a suceder. Y aquí se muestra cómo actúa ese proceso semiconservativo del ADN.
Bien, ahora vamos a hablar acerca de la estructura de los nucleótidos. Un nucleótido está constituido por tres componentes diferentes, que es una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos y un grupo fosfato. Estos se dividen en sí, que sería la adenina y guanina, en bases púricas, y la citosina y la timina en bases pirimídicas. Los cuatro tipos de nucleótidos se encuentran en el ADN. Estas dos cadenas de nucleótidos corren en sentido opuesto, una en dirección 3 a 5 y la otra en dirección 5 a 3. Esto significa que los grupos fosfatos están insertados en los carbonos 3 y 5 de la desoxirribosa. El carbono 1, que es el que está a la derecha del átomo de oxígeno, y en cada vértice del pentágono que se forma a la desoxirribosa está ubicado un átomo de carbono. Se enumeran los carbonos en el sentido de las manecillas de reloj. Y así, en esto consiste la estructura de los nucleótidos. Y finalmente vamos a hablar acerca del ARN, o también denominado ácido ribonucleico. De este se clasifican en tres tipos: el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal, en el cual su principal función es la de traducir la información genética del ADN y convertirla en las proteínas, así como se muestra en este cuadro café. Las proteínas son el lenguaje del ADN, donde cada instrucción requiere la síntesis de una o varias proteínas. Por eso es tan esencial el ARN. ¿Y sus características? Bueno, son las siguientes. Es una molécula monocateriana, es decir, que está compuesta por una sola cadena. Contiene también grupos fosfatos y, en diferencia del ADN, contiene un azúcar ribosa. Las bases nitrogenadas que contiene, por las que está compuesta, es la adenina, citosina, guanina y el uracilo. El uracilo es el que igual marca la diferencia entre el ADN. Y la localización del ARN es en el citosol, en la superficie del retículo endoplasmático, en el nucleoplasma y en el nucleolo. Bueno, para finalizar, aquí les muestro un video acerca del ADN y el ARN, en donde se puede distinguir las diferencias y pues destacar lo más importante del tema. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. El ADN presenta una cadena doble, mientras que el ARN solo tiene una cadena y es mucho más corta. En el ADN, el azúcar que se encuentra en su estructura es una desoxirribosa, mientras que el azúcar que se encuentra en el ARN es una ribosa. De ahí sus nombres. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN las bases nitrogenadas que lo forman son la adenina, el uracilo que sustituye a la timina, citosina y guanina. El ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula, mientras que el ARN puede estar en diversas ubicaciones, dentro y fuera del núcleo. La función del ADN es contener la información genética que hemos heredado de nuestros padres, y el ARN interpreta la información que se encuentra en el ADN para convertirla en proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia.
Bueno, como conclusión, yo considero que el ADN y el ARN son demasiado importantes para todos nosotros, pues comprender cómo funciona su estructura es tan interesante y nos sorprende la manera en cómo trabaja nuestro cuerpo. Y en la actualidad, pues los científicos se han interesado en buscar nuevas formas en las cuales tratar de manipularlos para ayudar al ser humano. De esta manera, pues se pueden crear nuevas vacunas, hacen mutaciones, se puede estudiar diferentes métodos en los cuales se pueda buscar más que nada el bien y esperemos que igual no se ocupe de una manera la cual se pueda causar daño a los seres vivos o a nosotros mismos.